hallado en la historia de Alejandro Magno. El único problema es que ese busto ni siquiera existe. Y entonces Luca va a tener que reclutar un equipo de gente, que es otro de los tropos, ¿no?, del género. Reclutar un equipo de gente, cada uno con diversas habilidades y diversas específicas tareas, para dar forma a su plan. Y claro, en ese grupo tiene que haber de todo. En este caso hay un hacker, por ejemplo, una persona muy joven, pero que es capaz de hacer maravillas tecnológicas. Necesitamos a un canalla, necesitamos a una abogada y necesitamos a una gran actriz. Y esa gran actriz, Luca la encuentra en Pietra, que es su tía, que es una persona de 70 años con una enfermedad terminal, y ambos encuentran lo que necesitaban. Luca, la persona adecuada para actuar en diversos puntos del plan, pero Pietra, la necesidad de irse de este mundo con una satisfacción. Hablando del nombre de Pietra, aunque el busto que construyen es de bronce, ¿quisiste hacer un guiño a lo que iba a construir con el nombre de Pietra? Bueno, que pudiera ser de piedra, ¿no? Sí. Que pudiera ser... Fíjate que los grandes escultores de la antigüedad clásica o bien trabajaban en el bronce o bien trabajaban en el mármol, ¿verdad? Entonces sí que era una forma de... Bueno, pues de incluir esos materiales que en la antigua Grecia o en el Imperio Romano se utilizaban para las estatuas. Pero, claro, aquí el reto está en que esa estatua no existe. Hay que construirla, hay que fabricarla y tiene que pasar los controles de autenticación más sofisticados del planeta. La novela era yo, que vengo escribiendo novela histórica. Esa novela histórica no es porque yo eligiera escribir novela histórica, sino porque la temática que había elegido, el traslado de los cuadros del Museo del Prado de Madrid a Valencia en el primer año de la Guerra Civil, o la muerte de Goya, evidentemente ocurrían en etapas, en eras distintas a la nuestra, por lo tanto era necesariamente una novela histórica. En este caso el verdadero reto es, ¿sería posible engañar a un museo aunque esa pieza pasara los mayores controles de seguridad de la historia, que son los que hay a día de hoy? Y era por eso que era necesario que la novela se desarrollara en la época contemporánea. Entonces, pues bueno, el reto era si sería posible engañar a un museo, el reto era incluir una nómina de personajes que ojalá lleguen dentro de los lectores y ojalá nos identifiquemos con ellos para querer acompañarles hasta su destino final, y la incógnita de saber si Luca Santamarta va a cumplir su objetivo o no lo va a cumplir. Hablando de también esos personajes, Luca es el cerebro en un equipo liderado equitativamente por su hermano, hacker, la abogada, como decía yo, con las gafas grandes, claro. Pero la madre de estos dos hermanos está muy muy presente a lo largo y ancho de toda la novela. Sí. ¿Qué papel hubiese interpretado ella si se hubiese unido al plan? Mira, es necesario, yo vi necesario, María, que cuando alguien va a hacer algo ilegal, como Luca Santamarta, que va a hacer algo ilegal, tenga unos motivos lo suficientemente poderosos para que entendamos que se meta en hacer algo ilegal. Entonces, esos motivos tan poderosos vienen de varios traumas del pasado que quiere sanar, que quiere curar. Dejémoslo, si te parece, lo podemos dejar ahí. Entonces, claro, si Luca, cuando ocurre el Rey de Bronce se sitúa en 2022, cuando ocurre el Rey de Bronce tiene 35 años, esos traumas del pasado vienen de cuando era niño. Y cuando eres niño, pues es tu padre, tu madre, las personas que están ahí, y ese dolor, en el caso de Luca, proviene de esa parte familiar. Laura, la madre de Luca y Enzo, los dos hermanos protagonistas, una mujer pues que tiene que pasar dificultades muy severas, pero que logra aguantar como una roca, como una piedra, ¿no? Logra aguantar como una roca esas dificultades, pero le van pasando factura, y eso será el germen de lo que haga que Luca, los motivos por los que quiere hacer esta ilegalidad. Pero si
Me parece una pregunta muy bonita, porque lo fácil sería responder que si la madre de Luca y Enzo pudiera acompañarles en este golpe, haría ese papel de gran actriz que hace Pietra. Pero es que Pietra es necesaria también, porque Pietra es otro personaje que necesita una redención. Entonces creo que sería muy bonito que fuera una pareja de actrices y que entonces que ese gran engaño que montan pudiera tener una persona más orquestándolo. En el libro vemos que los protagonistas, sobre todo uno, siempre tiene libros encima, y la frase de La tempestad de William Shakespeare, que me pareció maravillosa. ¿Por qué elegiste esa frase que en momentos clave? Sí. Fíjate que yo, María, no me considero escritor, me considero un lector que de vez en cuando escribe una novela. Digo yo, pero creo que el resto de escritoras y escritores también se consideran así. Al final, yo por cada novela que escribo me he leído 300. Entonces, antes soy lector que escritor. Si solo me dieran a elegir, oye, solo puedes hacer una cosa, o leer o escribir, elegiría leer. Elegiría seguir alimentando mi imaginación, creando esas historias. Y como buen lector y como buen, no sé, amante de la cultura, los libros, la música, está presente en mi día a día. Entonces, era como hacer pequeños homenajes a todas esas cosas que me sostienen en mi día a día. Entonces, pues bueno, que un personaje antagonista y con un grado de crueldad importante, su afición sea leer clásicos y sea leer El viejo y el mar, que sea leer Matar a un ruiseñor, que sea leer Moby Dick, creo que lo humaniza. Yo al menos, a medida que voy avanzando en mi vida lectora, me doy cuenta que, evidentemente, toda historia tiene protagonistas y antagonistas, pero que me gusta cada vez más que los protagonistas tengan dobleces y que los antagonistas tengan virtudes. Y entonces es lo que he intentado navegar a lo largo del Rey de Bronce, esas zonas grises de los protagonistas que dices, sí, te acompaño, pero tienes algo aquí que te tienes que hacer mirar. Y esas virtudes de los antagonistas de decir, ostras, eres odioso, pero me gusta lo que lees, o me gusta lo que escuchas, porque me hace que tanto esos protagonistas como esos antagonistas se humanicen un poco más. Hablando de humanidad, algo que también me gustó es cómo en la cárcel el padre de los dos protagonistas encuentra esa humanidad en su compañero de celda. Si este compañero de celda les acompañase en esta aventura, porque ¿qué papel hubiese desempeñado? Porque yo creo que él, desde que le contaron la historia, conoció lo que pasó, fue como, tienes que hacer esto. O sea, fue el... Fíjate que la novela navega entre esas dos épocas, ¿no? En 2022, donde Lucas Santamarta es nuestro protagonista, es la trama principal de la novela, y el pasado, que es el que otorga esas motivaciones para lo que está haciendo Luca. Entonces vamos conociendo la historia de la familia de Luca, vamos conociendo cómo transcurren las cosas y demás, y efectivamente, como tú bien dices, el padre de Luca en un determinado momento está en la cárcel. Yo muchas veces me he preguntado, digo, ostras, ¿cómo debe ser la vida en una cárcel? Me lo he preguntado. Ahora resulta que como escritor he tenido la oportunidad de acudir a prisiones a hacer cursos de escritura, a compartir una mañana con personas que están en presas y que, pues a lo mejor escribir o leer y tal les puede ayudar en el tiempo que están allí. Y entonces, en esos cursos se fueron muchos de mis prejuicios. Yo tenía unos prejuicios sobre las personas que están en la cárcel. Evidentemente, parte de esos prejuicios y ideas preconcebidas existen, pero luego hay personas que están en la cárcel pues por un delito económico, que están en la cárcel por un delito, evidentemente, pero es un delito que no ha conllevado violencia, que no son personas con un componente violento y demás, sino que por ambición, por equivocación, por lo que sea, pues han cometido un error y lo están pagando. Pero que son personas que quieren continuar pues su vida, o están ahí dentro, pues esos años, pues mira, voy a seguir leyendo, voy a seguir... Y entonces me imagino a un grupo de personas que están en la cárcel
que conversan como podemos estar conversando tú y yo en cualquier lugar, que se cuentan las preocupaciones como yo se las puedo contar a un amigo o se las puedo... Y que dos de esas personas se encuentran en la cárcel, en este caso el padre de Luca y un compañero de celda muy peculiar, y que establecen una amistad y una cooperación desde un diálogo tranquilo como el que podríamos tener cualquier persona que está en un café. Ese compañero de celda es muy peculiar, él se hace llamar el gourmet del engaño. Y entonces, creo que si estuviera ese compañero de celda, hubiera llegado a la banda de Luca Santa Marta, que habría que incluso contenerlo, que sería uno de estos personajes que actúan un poco por su cuenta, que tienen mucha iniciativa y tal, pero esa iniciativa se sale del plan y entonces hay que ir arreglando algún entuerto que va haciendo. Pero sería, mira, fíjate, podría ser hasta un gran alivio cómico en determinados momentos, en unos momentos de tensión. Hablando del equipo, yo hubo algunos momentos que dije, alguno de ellos, a lo mejor incluso, no es que meta la pata, pero se sale del grupo o va al antagonista y, o sea, metes ese plot twist. Sí. Y yo lo veía en la abogada. Claro, y fíjate que como lectores que somos, ¿no? Yo creo que nos llenan mucho las historias donde hay una trama principal, pero después hay tramas secundarias que van apareciendo de vez en cuando, que le dan profundidad a toda la historia y que le dan capas a los distintos personajes, ¿no? Y que añaden conflicto, siempre conflicto, siempre. Tenemos el eje principal, oye, queremos vender este busto de bronce al tercer mayor museo de Estados Unidos, pero ¿y si dos de los miembros de la banda, uno de ellos tiene un odio guardado hacia el líder de la banda? ¿Y si entre dos de los miembros de la banda se genera una cierta tensión romántica, pero a la vez ella, la abogada, se siente agraviada por el protagonista por un acto del pasado? ¿Y si la persona que tiene un papel clave, que es Pietra en determinados momentos, resulta que está ante una enfermedad terminal y no sabemos a cada momento si va a poder llegar al siguiente? Sí. Y entonces vas generando conflicto a cada paso. Entonces es un plan que va llegando su escala, ¿no? Va llevando sus pasos, pero que se genera conflicto en cada uno de los pasos para que no sepamos si ese paso va a ser cumplido o no va a ser cumplido. Al final no sabemos si Luca va a cumplir su objetivo o no. Ese es en fin, lo que queremos saber cuando leemos la novela. Pero todos esos conflictos le añaden capas a las personalidades de los protagonistas, añaden conflicto y a mí al menos me añade entretenimiento a la hora de leer, que es lo que busco cuando leo. Hay cierto personaje femenino que aparece en el pasado. Sí. Policía, antes era subalterna. Ajá. Y yo dije, no va a volver. No va a volver, o sea, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está? Y de repente, como en el último acto, como... Sí. ¿Tenías pensado ese último acto que hice ese acto de presencia ella, como también para Luca, para agradecerle esa deferencia que tuvo en el pasado con ella, pero al mismo tiempo de decir, oye, yo quería ir a por y lo voy a hacer? Qué interesante eso que comentas, María. Esa pistola de Chekhov, ¿no? Que si aparece una pistola en el primer acto, tienes que utilizarla en el tercero. O sea, sí. Evidentemente, el Rey de Bronce están cometiendo una ilegalidad. Tarde o temprano la policía va a entrar en juego. Pero es que la policía ya entró en juego en la vida de Luca cuando era pequeño por otro tema relacionado con su padre y tal y cual. Ostras, si va a entrar la policía en juego tanto en el pasado como en el presente, hay 20 años de diferencia entre las dos tramas, ¿por qué no es la misma inspectora o la misma policía la que jugó un papel en el pasado, la que juega un papel ahora? Y digamos que cerramos el círculo, ¿no? Para que cuando en el presente vea el nombre de Santa Marta diga, uy, esto me suena, aquí en este terreno de juego ya he jugado yo. De ese modo a mí me hace ver, cuando las historias me las cuentan así, como que el paquete está muy bien envuelto, como que el paquete está muy bien cerrado sin dejar cabos sueltos, como que esa pistola de Chekhov ha aparecido en el primer acto y se va a utilizar en el tercero.
Entonces, para mí era importante que fuera el mismo personaje el que aparece tanto en el pasado como en el presente, que cose de un cierto modo las dos historias. No sé si me estaré equivocando, pero el libro, cuando se empezó a hablar de Alejandro Magno, se me vino a la mente uno de mis libros favoritos, que es el 8. Claro. Que le quisiste hacer un homenaje porque los personajes son como piezas de ese ajedrez, sí. Y Alejandro Magno como esa quimera. Sí, fíjate que, si no recuerdo mal, porque hace muchos años que me leí el 8, hace muchísimos años, el 8 y su continuación, sí, el fuego, sí. Que todo venía por ese ajedrez de Carlomagno, ¿verdad? Creo recordar. Al final, como te comento, yo creo que las personas que decidimos escribir una novela, y luego ya veremos si la novela llega a las personas lectoras o no llega, pero las personas que decidimos escribir una novela tenemos que ser lectoras, personas lectoras compulsivas, y que todo lo que vamos leyendo se nos va quedando y que vamos utilizando pequeñas hebras de cada historia que leemos en la que componemos. A mí me da la sensación que en la Ilíada y en la Odisea ya están contados todo lo que se puede contar en la historia, ya está contado, sí. Todo. Haría una excepción con el Conde de Montecristo. Haría una excepción, pero creo que con esos 3 libros ya se ha contado todo. Y ya se han contado los temas universales, ¿no?, más potentes de la literatura, y que el resto solo estamos contando los mismos temas e intentando hacerlos de una manera un poquito diferente para que sea una historia diferente. Entonces, sí, el 8, el médico, todos esos libros que cayeron en mi juventud en mis manos, ¿no?, y los devoré, forman parte de mi yo lector y de mi yo escritor. Entonces, esa composición de piezas de ajedrez que se van moviendo y que van teniendo un papel diferente cada una de ellas, cada una de esas piezas en el tablero, tiene mucho que ver con el Rey de Bronce. Sí, no lo había pensado así, pero me gusta mucho. Hablando ahora del malo malísimo, sí. Personaje que odio con todas mis fuerzas y más, al principio dices, uy, qué simpático, pero luego cuando empiezas dices, malo. ¿Crees que todos los malos o todas las personas así poderosas, digamos que son avariciosas y que por eso cuando le presenta la web, la deep falsa, pica porque dice, uy, yo quiero saber cómo va esto, quiero saber de qué va esto? Mira, yo creo en los malvados, pero con razones, con sus razones. Luego las podemos compartir o no las podemos compartir, pero las podemos llegar a entender. Fíjate, yo siempre pongo un ejemplo, perdona porque va a ser un ejemplo como muy diferente, ¿no? Pero en Vengadores Infinity War y en Vengadores Endgame, el malo es Thanos. Thanos quiere acabar con el 50% de la población del universo. Malvado, malvadísimo. Pero su motivo es que se ha dado cuenta de que cada planeta no tiene recursos suficientes como para alimentar y dar cobijo a la población de crecimiento exponencial que alberga cada planeta. Entonces dice, esto nos estamos cargando todos los planetas. La Tierra es una prueba de ello, ¿no? Entonces dice, no, porque hay que matar al 50% de la población. Evidentemente no estás de acuerdo con el método, pero oye, a lo mejor dices, ostras, igual al fondo no le falta razón. Entonces a mí me gustan mucho los malvados con esa característica. Y además, en el mundo del arte existe la peculiaridad de que hay un lado oscuro en el mundo del arte, sin duda, lo hay, y en muchas vertientes del mundo del arte, pero inevitablemente quien ejerce ese lado oscuro es amante del arte, entiende mucho de arte, colecciona arte y tiene unas motivaciones pues espurias, tiene unas motivaciones económicas, pero resulta que comparte con nosotros ese amor por el arte. Envidiamos las obras que tiene en su casa. Y entonces dices, ostras, a ver, no soy como ese tipo, pero en algunas cositas me parezco. Y entonces es como cuando llegas a humanizar a los personajes. ¿Crees que el malo malísimo tenía envidia de lo que Luca, Enzo y sus padres tenían? Bueno, es una... Tenían un poco, o sea, tenían dignidad, sí. Tenían poco dinero, pero eran felices. Sí,
¿Es posible? Sí, es una explicación, pero creo que va más allá. Creo que hay a esos caracteres que le creas, en este caso a un malvado, está el hecho de decir, ostras, en este caso, el hecho de decir, soy millonario, lo soy, pero soy millonario porque lo he heredado, pero no quiero que me llamen heredero, quiero construir mi propia fortuna, con algo que no tenga nada que ver con lo que he heredado. Y entonces, esa maldad viene por ahí, es decir, soy capaz de hacer lo que sea con tal de que no me llamen heredero, sino que me digan, mira, sí, heredó, pero construyó también su propia fortuna. Y entonces, con esa motivación es con la que el malvado da esos pasos que repercuten tanto en la vida de Luca. Y vas construyendo esa personalidad del personaje. Y si tú pudieses falsificar un cuadro, tuvieses la cabeza, tuvieses la técnica, ¿cuál te gustaría falsificar? Bueno, yo, mira, soy muy admirador de las Meninas. No solo porque es icónico, es que creo que Velázquez revolucionó la pintura en 1646 con un punto de vista que no había sido explotado todavía, ese juego de espejos que hay dentro del cuadro, esos cuadros dentro del cuadro. Fíjate, se revolucionó que llega Goya y en la familia de Carlos IV se autorretrata al igual que Velázquez en Las Meninas, es decir, es como el propio homenaje de Goya a Velázquez. Entonces, Las Meninas es mi cuadro favorito, pero creo que si tuviera que falsificar algo y tuviera la capacidad para hacerlo, creo que sería El Jardín de las Delicias del Bosco, porque creo que no hay cuadro en el mundo que cuente más historias en el mismo cuadro que ese. Cada lugar es una escena, cada lugar es una historia, y cada historia tiene una interpretación, y es el tríptico de el infierno, el cielo, y me apasiona todo lo que te está contando en tres imágenes, en una imagen. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Javier. María, ha sido un placer. Gracias a ti, ha sido un honor estar paseando a mis cultura, perdón. Y deseo, pues, me alegro mucho que hayas disfrutado del Rey de Bronce, y lo que deseo es que las personas que se adentren en su lectura, pues lo disfruten también.